Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar que forma parte de la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, quiero darles la bienvenida, agradecerles el que nos sigan acompañando durante este ciclo que partió hace un par de lunes. Ya vamos por el tercer webinar de este ciclo, ya vamos a la mitad, así que bueno, bienvenidos a todos: Walter, Emmanuel, Arturo, Vladimir, Aarón, Mario, Claudio, Pablo y Alfonso. Muchas gracias a todos por sus saludos y bueno, gracias por acompañarnos a este tercer webinar, como les decía, a este tercer tema de este ciclo, donde vamos a hablar acerca de las instalaciones eléctricas sobrepuestas. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias por conectarse. Tan solo para hacer un pequeño repaso, recordarles que, bueno, este ciclo que partió hace 2 lunes consta de 6 webinars que estamos haciendo todos los lunes a las 10 de la mañana. Entonces, al ustedes participar en cada uno de ellos, ustedes al finalizar cada uno de estos webinars van a recibir un diploma de participación por habernos acompañado durante el webinar, pero además para todas aquellas personas o clientes que nos acompañen durante todos los webinars de este ciclo, todos los webinars de este ciclo. Sí, me dicen que se está pegando la señal. Un momento, por favor, me comentaron. A ver, esperemos. Ya, voy a finalizar pronto y esperemos que mi compañero Salvador no tenga tantos problemas. Pero como les decía, para todas aquellas personas que nos acompañan durante todo el ciclo, va a recibir un diploma de participación adicional por todo el conjunto del ciclo, por todas las horas que dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que eso por mi parte. Me voy a despedir, a ver, tengo un poco de problemas con la señal, pero Salvador pueda presentar mejor esto. Así que Salvador, no sé si estás por ahí. Salvador es Product Manager del Grupo Legrand y nos va a estar acompañando durante este tema y este webinar tan interesante. Hola Alba, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ahí está Salvador. También Salvador es el encargado del área de capacitación. Muchos de ustedes lo conocen y esperemos que su señal esté mucho mejor que la mía. Hola Salvador, buenos días. Hola Alba, buenos días. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. No sé si me pueden escuchar y ver bien. Les pediría que me confirmen, porque mi colega Alba está acá cerquita mío y está con problemas de señal, así que no sé qué será. A mí me escuchan bien, ¿cierto? Perfecto, súper. Tal vez ahí Albita se va a cambiar de ubicación para tomar mejor señal, pero como decía, ¿cierto, Alba, al inicio? Perfecto. Voy a estar, ¿cierto?, con ustedes acompañándolos en esta charla de instalaciones sobrepuestas, la tercera charla, ¿cierto?, de este ciclo de instalaciones eléctricas residenciales. Me alegra mucho ver que hay otras personas conectadas, que me imagino también vienen desde las 2 charlas anteriores, donde vieron las instalaciones, ¿cierto?, eléctricas
generales, por decir así, y también vieron las protecciones eléctricas, ¿ya? El día de hoy vamos a conversar sobre un tipo de instalación bastante frecuente en los proyectos o a nivel residencial, que son precisamente las instalaciones sobrepuestas, que muchas veces nos ayudan, ¿cierto?, a solventar situaciones en las cuales necesitamos llegar, por ejemplo, con una iluminación, una lámpara, por ejemplo, en algún sector donde no teníamos, o alguna toma de enchufe, ¿cierto?, en algún sector en el cual no estaba contemplada. Primera charla parece de Lidia. La vamos a invitar entonces a que revise también las charlas anteriores, porque quedaron grabadas, ¿cierto? Y para que no se pierda de nada. Entonces, como les decía, nos van a ayudar a solventar, ¿cierto? Diferentes situaciones que nos pueden tocar principalmente en remodelaciones, ¿cierto? De proyectos residenciales o en instalaciones de repente incluso en nuestras propias casas, donde es necesario, ¿cierto? Donde es necesario de repente hacer una buena instalación, ¿cierto? Que esté acorde a las exigencias, ¿cierto?, del reglamento eléctrico, y que nos brinde, obviamente, seguridad, ¿cierto?, y funcionalidad. Entonces, ese es un poco el enfoque del día de hoy. Vamos a hablar de este tipo de instalaciones, vamos a entregar algunos tips, ¿cierto?, algunas cosas que es importante tener en cuenta para poder realizar, ¿cierto?, una instalación de la mejor manera, o de la manera más correcta posible. ¿Ya? Está el chat, ya veo que lo saben usar, así que los invito a que todas las dudas que vayan saliendo las escriban ahí, ¿cierto? Alba acaba de habilitar el modo de pregunta-respuesta, así que cuando ustedes tengan una pregunta que realizar, si la queremos destacar, les voy a pedir que hagan clic también en este globito con un signo de interrogación que dice pregunta, y así su pregunta va a quedar destacada y no se va a perder dentro del chat para que la podamos revisar con posterioridad, ¿ya? Por otra parte, veo que Alba ya les dejó la presentación en un link en la parte superior para que la puedan descargar, y en el transcurso de la charla les vamos a estar compartiendo también, ¿cierto?, una herramienta que desarrollamos hace poco con varios colegas, y que tiene relación, ¿cierto?, a cómo hacer instalaciones eléctricas bajo el nuevo reglamento. Así que los invito a que se queden obviamente en la charla y que puedan descargar también esa herramienta que Alba les va a compartir en un rato más. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar en relación a las instalaciones sobrepuestas, vamos a comentar qué aspectos hay que tener en cuenta de acuerdo al nuevo reglamento para las canalizaciones que son sobrepuestas, vamos a hablar, ¿cierto?, sobre el sistema de bandejas y de molduras que tiene DLP Legrand, ¿cierto? ¿Qué soluciones vamos a encontrar para poder abordar estos proyectos? De la misma forma, ¿cierto? Vamos a ver la línea de artefactos oval de Betichino, que nos va a ayudar a hacer este tipo de instalaciones, y eso ya nos va a dar una panorámica, ¿cierto? De dónde puedo utilizarlo, ¿cierto? O cómo lo puedo realizar. ¿Bien? Ya, no hay que explicar mucho, ¿cierto?, al momento de decir que una instalación sobrepuesta es la que se realiza, ¿cierto?, sobre la superficie de paredes, ¿cierto?, ya sea de nuestras casas, ¿cierto?, de algún proyecto residencial, o bien en alguna oficina, ¿cierto?, habitualmente en oficinas más pequeñas se puede llegar a necesitar una instalación sobrepuesta, o bien otro tipo de edificación. Ya en todos estos casos, ¿cierto?, se pueden dar en el que tengamos que hacer una instalación sobrepuesta. Ahora, el beneficio de esto es que nos permite realizar alguna ampliación, alguna modificación a una instalación eléctrica que ya sea existente, ¿cierto? Sin la necesidad de, como se dice en muy buen chileno, entrar a picar, ¿cierto? Sin la necesidad de que tengamos que estar rompiendo muros ¿cierto?, complicándonos más de la cuenta para poder realizar una instalación. ¿Ya? Ahora, no por eso, ¿cierto?, la instalación tiene que quedar menos segura. Nuestro reglamento nos exige, ¿cierto?, estándares que nos entreguen niveles de seguridad en esta instalación. Por tanto, vamos a ver que no por ser una instalación sobrepuesta va a ser menos segura o debe ser menos segura. ¿Ya? Habitualmente donde podemos encontrar mucho este tipo de instalaciones son en cabañas, en casas de verano, ¿cierto? O en algunas construcciones de material no sólido. Aquí yo puse una foto, estoy sponsoreando a unos instaladores del sur de Chile, que realizan mucho este tipo de instalaciones, ¿cierto?, en cabañas. Por eso tengo acá algunas imágenes que tomé de ellos donde pueden ver, ¿cierto?, cómo se pueden realizar distintos tipos de instalaciones a través de las canalizaciones sobrepuestas. Ya hay varias imágenes, ¿cierto?, que podemos ver de instalaciones. Bien, entonces,
Como les decía, es de suma importancia el hecho de cumplir con todos los estándares o reglamentos, en este caso de seguridad, que se piden para las instalaciones, considerando también este tipo de soluciones sobrepuestas. Ahora, una bandeja o una moldura como tal, como sistema de canalización, la finalidad que tiene es brindar protección mecánica a los cables tanto de fuerza y de comunicación, pero también representa un elemento, ¿cierto?, de barrera que nos va a entregar mayor seguridad al momento de, ¿cierto?, tener contacto con ese tipo de instalaciones. Bien, yo cumplo una doble funcionalidad, protege efectivamente el cableado, pero también nos protege a nosotros, ¿cierto? O las personas que tal vez no ven un riesgo en esto, como pueden ser, por ejemplo, los niños pequeños, de entrar en contacto con el cableado. Ya entonces una doble función. Las vamos a montar, como dijimos, en paredes, en muros, ¿cierto? Y nos va a dar la posibilidad de trabajar sin romper muros. Ahora, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿cierto? Respecto a los sistemas de canalización. Cuando nosotros vemos habitualmente un sistema de canalización tradicional embutido en una casa, por ejemplo, el típico conduit naranjo, ¿cierto? Que encontramos, es importante destacar que para esos casos la normativa exige que por esos ductos no puede pasar más de un circuito, ¿ya? No pueden pasar más de un circuito cuando ustedes están trabajando con ese tipo de canalización. Sin embargo, cuando se trata de otro tipo de canalizaciones, que en el reglamento, ¿cierto?, con mayor precisión en el RIC número 4, ¿cierto?, que es el RIC que habla sobre el cableado y las canalizaciones, dice que los pilares de servicio, por ejemplo, las bandejas, escalerillas, canestillos, ¿cierto?, o las canalizaciones incluso del tipo no metálicas, como las canalizaciones livianas, bandejas, molduras, sí pueden llevar más de un circuito en su interior, a diferencia, ¿cierto?, de los conduit que tradicionalmente vemos en las instalaciones eléctricas residenciales. Entonces ya nos entrega una ventaja, de cierta forma, el utilizar este tipo de soluciones. Bien, ahora, un punto súper relevante que habla el nuevo reglamento respecto a este tipo de canalizaciones, y es una exigencia, es que el sistema de canalización tipo bandeja o moldura, ¿ya?, tiene que ser accesible solo con la ayuda de una herramienta, ya solo con la ayuda de una herramienta. ¿Por qué motivo, cierto, nos pide que utilicemos una herramienta? Tengamos en consideración, ¿cierto?, que generalmente este tipo de canalizaciones siempre se instala a baja altura. Ya habitualmente bandejas o molduras son instalados, como se muestra aquí, a veces erróneamente tal vez a nivel de los tabiques o de los guardapolvos, ¿cierto?, perdón, de una casa, a veces a una altura de 20 centímetros, ¿cierto?, desde el piso. Entonces, generalmente son alturas bajas. Por tanto, son accesibles a que, por ejemplo, personas que no conocen o que no son capaces de comprender el riesgo eléctrico que existe inherente, ¿cierto?, a una instalación eléctrica, puedan entrar en contacto con el cableado, entrar en contacto con la instalación, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, para evitar que niños, por ejemplo, puedan darle, como se dice, un jalón a la tapa y sacarla fácilmente y entrar en contacto con los cables, se exige que en la canalización, ¿cierto?, existe una resistencia a esa apertura, que solamente puede ser vencida finalmente con el uso de una herramienta, ¿ya? Entonces es un punto bastante relevante a tener en cuenta pensando en en la seguridad de los usuarios. ¿Ya? Las derivaciones se deben realizar siempre en una caja o se pueden ocupar en accesorios para la T, ocupar el accesorio para la derivación en T. Alfredo, tu pregunta, o sea, en base a tu pregunta, siempre tienen que ser las derivaciones dentro de una caja, ¿ya? Nunca se deben realizar derivaciones en el interior de la canalización, no está permitido, ¿ya? De hecho, existen, por ejemplo, en la gama de canalizaciones del EP existen cajas, ¿cierto?, que no son necesariamente para aportar enchufes, ya eso hay que tenerlo en cuenta, cajas que no son necesariamente para aportar enchufes, en las cuales tú puedes realizar una conexión o un conexionado eléctrico, ¿ya? Una unión, por ejemplo, ¿ya? Pero no debes realizar ciertas uniones en el interior de la canalización, eso no está permitido. ¿Bien? Ahora, siempre hablamos de bandejas, de molduras, y yo creo que si les pregunto y hacemos alguna pequeña interacción en el chat, si les digo cómo reconocemos una bandeja o cómo reconocemos una moldura, no sé que ustedes cómo me la podrían definir. ¿Cómo entienden ustedes o qué es para ustedes una bandeja y qué es para ustedes una moldura? No sé si me pueden escribir ahí en el chat a ver qué es lo que ustedes entienden por bandeja y por moldura. ¿Hay alguna característica distintiva entre una bandeja y una moldura que crean ustedes? A ver qué me dicen por el chat.
A ver quién se anima a escribir algo en el chat. Cuando ustedes van a comprar, ¿cómo identifican cuál es bandeja y cuál es moldura? Ahí veo a alguien que está escribiendo. Habitualmente, ¿cierto? Habitualmente la gran mayoría de las personas asocia, ¿cierto?, las bandejas y las molduras con el tamaño, ¿cierto? Precisamente con el tamaño. Mira, justo ahí Aníbal dijo el tamaño. Lo asocian habitualmente con el tamaño. Si yo digo bandeja, a la gran mayoría tal vez la medida más clásica que se le viene a la mente es una 100 por 50 o puede ser una 105 por 50. Si digo moldura, tal vez la medida más clásica que se les va a venir a la mente es la 20 por 10 o la 20 por 12 milímetros, ¿cierto? Habitualmente tenemos un poco estandarizadas estas medidas como bandeja y como moldura. Sin embargo, es importante destacar que las bandejas y las molduras son de distinto tamaño. Ya, y al ser de distinto tamaño, nos podemos encontrar incluso con una moldura que sea de 60, por ejemplo, 60 por 16 milímetros, ya bastante más grande que lo tradicional. Entonces, ¿qué es importante? Que es importante tener en cuenta que una canalización, ¿cierto?, va a ser considerada como bandeja siempre y cuando yo pueda realizar una instalación, ¿cierto?, de aparatos eléctricos, como por ejemplo un enchufe, en su interior. Si yo puedo montar la toma en el interior de la canalización, bueno, entonces independiente de su tamaño, yo voy a estar en presencia de una bandeja. Ya, por otra parte, si un aparato yo no lo puedo instalar en el interior de la canalización, y para poder instalarlo o apoyarme, ¿cierto? Necesito una caja Chucky, por ejemplo, una caja de derivación, independiente del tamaño, estoy en presencia de una moldura. Así se definen, porque existen finalmente distintos tipos o distintos tamaños para cada una de ellas, ¿ya? Hay rangos de molduras muy, muy pequeñitas, ¿cierto?, de 14 por 14, 11 por 11 milímetros, ¿cierto? Y que llegan a tener incluso hasta 60 por 40, pero que no están diseñadas para poder soportar finalmente un módulo en su interior. Y lo mismo pasa con las bandejas. Podemos encontrar bandejas más pequeñas, 35 por 80 milímetros, y llegar incluso hasta bandejas de 220 milímetros de ancho, diseñadas para poder portar estos aparatos. Entonces, esa es la forma en la que correctamente se debe reconocer, ya no solamente asociado a un tamaño, aunque obviamente, ¿cierto? Los clásicos, ¿cierto? 20 por 12, 20 por 10 en molduras, ¿cierto? Es una buena pista, ¿ya? Ahora, dentro del nuevo reglamento, me corrijo, ¿cierto? Dentro del RIC número 4, ¿cierto? Este pliego técnico que habla de cables y canalizaciones, eh, aparece en el punto 772 una exigencia, ¿cierto?, nueva y reforzada, ¿cierto?, que habla precisamente sobre la resistencia que tiene que tener la canalización. Se nos pide que esta canalización, ¿cierto?, que vamos a colocar sobrepuesta, tenga un índice de protección igual a IP, o no inferior, ¿cierto?, a IP4X, ¿cierto?, y una protección, ¿cierto?, contra los choques mecánicos equivalentes a un IK07, ¿ya? Cuando hablamos de una protección IP4X, significa, ¿cierto?, principalmente que la canalización, ¿cierto?, en este caso la moldura, tiene que tener una resistencia al ingreso, una oposición al ingreso de los objetos sólidos al interior de la canalización, ¿ya? Este número 4 significa que solo elementos que sean inferiores a 1 milímetro de diámetro, así de chiquititos, van a poder ingresar al interior de la canalización, ¿cierto? Ningún objeto que sea superior a ese diámetro debiese ingresar. Y esto, lógicamente, se hace pensando en que no vayan a ingresar objetos, ¿cierto?, en el interior que puedan dañar el cableado, que puedan generar un cortocircuito, que puedan provocar finalmente una falla dentro de la instalación. Por eso se exige este grado de protección. Y además este grado tiene que ser uniforme a lo largo de todo el recorrido de la canalización. Y eso es un punto súper relevante. No basta, ¿cierto?, solamente con que la bandeja o moldura en sí garanticen este grado, sino que además sus accesorios de montaje tienen que también garantizar que, ¿cierto?, en su instalación todo el recorrido de forma homogénea va a tener este índice de protección. Ahora, el IK07, ¿cierto?, o esta resistencia a los choques mecánicos, es precisamente por un punto que ya habíamos tratado. Habitualmente las canalizaciones se instalan, ¿cierto?, a baja altura, por tanto están siempre expuestas a que les demos golpes con los pies, las choquemos con sillas, con mesas, con mobiliario, cualquier cosa finalmente que desplacemos o que hagamos un cambio de la llave, muchas veces las bandejas o las molduras las chocamos, ¿ya? Y
requieren, ¿cierto?, de un grado de resistencia para evitar que se fracturen, que se quiebren, porque si se quiebran, automáticamente pierden su índice de protección. Ya si yo fracturo o quiebro un trozo de la bandeja, ya no tengo cómo garantizar que ningún objeto vaya a ingresar adentro de la canalización. Entonces, cuando se pide que tenga un ICA 07, significa que tiene que ser capaz de resistir un golpe de... ICA 07, perdón, tiene que resistir un golpe de aproximadamente de 2 joules. Eso, para ponerlo en términos simples, es como que lancemos una masa de medio kilo a 40 centímetros de la canalización y la golpeemos, ¿ya? Eso es un poco lo que nos exige. Y cuando habla de IP, ¿cierto? La X, que es el valor de resistencia al agua, eso hay que tenerlo en cuenta, dice X, no está definido finalmente. Y no es exigible tampoco un nivel de resistencia al agua porque las canalizaciones no están diseñadas ni están desarrolladas para ser instaladas en ubicaciones húmedas o en ubicaciones en las cuales puedan estar expuestas al agua. Ya, así que ojo, igual con las instalaciones dentro de los baños, ¿cierto? O las posiciones en las cuales dejamos la canalización. Ya, el reglamento, de hecho, establece ahora que este tipo de canalizaciones tienen que ser utilizadas en espacios secos y limpios. Ya, ese es el lugar, por definición, donde deberían instalarse este tipo de canalizaciones. ¿Bien? Además, ¿cierto? Cuando tenemos una canalización que vaya a ser instalado en un lugar exterior, el cableado, ¿cierto? Que va a ser instalado tiene que tener una resistencia a los rayos ultravioleta, ¿ya? O sea, tiene que ser capaz de resistir la inclemencia, obviamente, de los rayos UV provenientes del sol. Ahora, esta misma característica de que sea resistente, ¿cierto?, a los rayos UV aplica para todos los sistemas de canalización. Ya es una exigencia que tiene el RIC número 4, ¿cierto?, para todos los sistemas de canalización. En el caso, por ejemplo, de las canalizaciones del EP de Legrand, se les adhiere, ¿cierto?, dentro de su formulación, un aditivo que es el dióxido de titanio. Ya, este dióxido de titanio lo que hace es ser como un filtro UV, es como que le pusiéramos un bloqueador. Tiene en realidad dos finalidades. La primera es conseguir que la canalización sea bastante más blanca, de hecho es uno de los colorantes típicos para alcanzar el blanco en este tipo de producto, pero además, ¿cierto?, le entrega hasta este filtro UV, por decirlo así, a la canalización, evitando que con el paso del tiempo se coloque amarilla, evitando que con el paso del tiempo se fracture o se ponga quebradiza. Ya todas esas cosas son relevantes y hay que tenerlas en consideración, ¿ya? Esta tablita que vemos, ¿cierto? Esta tablita que vemos ahí en pantalla nos va a aparecer en el RIC número 4 en muchas partes, ya porque ahora casi todos los tipos de canalización tienen asociadas algunas características mínimas que nosotros debemos cumplir. Es un cuadro resumen finalmente de cosas que ya hemos hablado. Por ejemplo, nos indica cuál es la resistencia al impacto que debe cumplir, cuáles son las temperaturas mínimas y máximas de instalación, que en este caso van desde los menos 5 hasta los más 60 grados, ¿cierto? Que si se trata de un material plástico tiene que tener características de aislamiento eléctrico, si se trata de uno metálico tiene que tener continuidad eléctrico, ¿cierto? Como por ejemplo sería el caso de las bandejas de LP de aluminio, y ahí hay que tener continuidad eléctrica. Nos establece el índice de protección que tiene que tener, el IP, ya cómo tiene que ser su comportamiento a la corrosión, a la propagación de la llama, etcétera, ¿ya? Nos vamos a encontrar estos cuadritos resumen. Ahora un punto súper importante. Buenos días, Juan Retamal, que nos escribe ahí desde Hualpén. Algo súper relevante a tener en cuenta finalmente es que todos los sistemas de canalización, ciertas estas características tienen que acreditarlo. Ya la acreditación, finalmente, estas características se hace ya sea por los protocolos de ensayo definidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustible para estos productos, o cuando estos no se encuentran, ¿cierto?, cuando no están disponibles finalmente estos protocolos eléctricos de ensayo, porque finalmente la SEC tampoco los establece para todo. Lo que aplica, ¿cierto?, o es válido, es que la canalización esté diseñada o cumpla la norma IEC 61084-2-1, ¿ya? Cumpliendo con esto, ya sea declarando en alguna ficha técnica, declarándolo, ¿cierto?, en los certificados, finalmente hace validez, ¿cierto?, hace válida las características de la canalización. ¿Bien? Ya, otro de los puntos súper relevantes, ¿cierto?, en este tipo de instalaciones sobrepuestas es el uso adecuado de los accesorios. Ya eso no se nos puede
olvidar tanto en uniones, en derivaciones, en cambios de nivel, ¿cierto? Cambios de dirección que pueda tener, ¿cierto? La canalización. Solo va a poder utilizarse los accesorios que sean aprobados por el sistema. Ojo ahí en este caso. Ya, recuerden que una de las cosas, uno de los beneficios que tiene el uso de los accesorios es el hecho de poder garantizar de manera correcta, ¿cierto? El índice de protección en todo el recorrido. Si yo utilizo, por ejemplo, una canalización de una marca y accesorios de otra marca, no hay forma, ¿cierto?, de garantizar finalmente que el accesorio vaya a ser 100% compatible y no vaya a dejar algún espacio, ¿cierto?, entre medio o vaya a quedar suelto, evitando que a la larga cumpla con el índice de protección. Así que ahí el llamado es a usar siempre la canalización con el accesorio correspondiente que sea compatible. Está prohibido solucionar, ¿cierto?, este tipo de instalaciones haciendo cortes, ¿cierto?, como se muestra acá en la imagen, para evitarnos el accesorio, estos cortes en diagonal. ¿Por qué motivo? Hay varios, porque finalmente si yo no uso el accesorio, no tengo ninguna garantía, ¿cierto?, de que en ese quiebre, en esa unión, no vaya a ingresar o algún objeto que pueda dañar el cableado. Por otro lado, ese ángulo, así como está ahí en la imagen, va a provocar que el cable en el interior tome o adopte la misma forma, ¿cierto?, quedando doblado, ¿cierto?, el cable finalmente en 90 grados y provocando, con el tiempo incluso puede llegar a provocar un punto caliente, ¿cierto?, en ese quiebre que está haciendo ahí tan pronunciado, ¿ya? Entonces son varias las cosas que están relacionadas con el uso correcto de los accesorios, ¿ya? Habitualmente las personas siempre lo asocian a algo meramente estético. Si en algún momento están enfrentando algún proyecto, ¿cierto?, en el cual tienen que instalar canalización y la persona, ¿cierto?, el usuario final dice no considere eso porque finalmente tiene un valor adicional o es un costo adicional, hay que de todas formas explicar finalmente el propósito del uso de los accesorios, ¿cierto?, y cómo también contribuye a la seguridad de la instalación. Y además que, bueno, más de más está decir que no hacerlo, finalmente, no considerarlo, nos deja una instalación que no estaría en norma, ¿cierto?, bajo el reglamento. Dijimos delante, tanto molduras como bandejas, ¿cierto?, para el alcance de la sección del reglamento, tienen que usarse siempre a la vista y sobrepuestas, ¿cierto?, ya sea en paredes de muros, oficinas, ¿cierto?, recintos similares que sean secos y limpios, ¿ya? Y esto es súper importante, a una altura mínima de 20, ¿cierto?, centímetros desde el piso transitable. Ya ahí yo tengo que considerar la parte inferior, voy a activar mi mouse. La parte inferior de la canalización no debe quedar, ¿cierto?, a menos de 20 centímetros desde el piso. Eso es súper importante y hay que tenerlo en cuenta. Es importante, ¿cierto?, que tengan que ser accesibles, como dijimos, en todo el recorrido, ya, en todo el recorrido, salvo, ¿cierto?, en alguna excepción en el cual haya que realizar algún cruce de muro desde una habitación a otra. Ahí solamente esa sección de la canalización podría no quedar accesible, pero todo el resto, ¿cierto?, debe ser siempre accesible, ¿ya? ¿Qué otro punto relevante? Se pueden utilizar molduras y bandejas que sean simples, ¿cierto?, o compuestas. Las compuestas pueden ser, ¿cierto?, formadas ya sea por una estructura base con un tabique, que puede ser fijo o que puede ser removible ese tabique, ¿ya? Y esto nos va a permitir finalmente crear de un troncal, de una canalización, tenerla con dos secciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, ¿cierto?, el pliego técnico, y lo hacía también la norma 4/2003, nos va a facultar la posibilidad de llevar, ¿cierto?, conductores que sean de distintos servicios siempre y cuando la canalización, ¿cierto?, o la bandeja o moldura que esté utilizando tenga más de un compartimento. Ya ahí yo voy a poder llevar cableado de distintos servicios. Voy a poder, por ejemplo, llevar en un compartimento fuerza, ¿cierto?, para algún enchufe, y en otro puedo llevar cables de comunicación, cables de control, cables, ¿cierto?, de datos, ¿cierto?, que requiera para alguna instalación. El porqué de la separación, recuerden, ¿cierto?, que cuando un cableado está recorrido por una corriente eléctrica genera un campo electromagnético, ¿ya? Y esto puede alterar o puede perturbar finalmente, ¿cierto?, el cableado de comunicaciones o de control, ¿ya? Por eso es importante dejarlo por separado, como se muestra ahí en la imagen, para el caso de la bandeja o para el caso, ¿cierto?, de la moldura. ¿Qué cambió respecto a la 4/2003? Cambia, ¿cierto?, la capacidad que tenemos para poder utilizar, ¿cierto?, el espacio útil finalmente que nosotros podemos darle a una canalización.
En la 4-2003, ¿cierto? Esto no podía ser más del 20%, ahora es un 40% del área útil de la moldura, ¿cierto? Es que nosotros vamos a poder utilizar sin ningún inconveniente. Siempre hay que tener en cuenta de todas maneras, ¿cierto? Los puntos 624 y 625 que están en el pliego 4 de canalizaciones, que es finalmente las correcciones por factores de temperatura. Ya obviamente si yo sé que el cableado puede alcanzar un nivel de disipación, voy a tener que considerar de seguro más espacio dentro de la canalización, ¿ya? Un punto importante, ¿cierto? Y que cambió y que generalmente, históricamente ha generado dudas, ¿cierto? Ha generado muchas preguntas, es respecto, ¿cierto? Al clase M1, libre de halógeno, retardante a la llama, autoextinguente, incombustible. Hay tantas definiciones finalmente en torno a esto, ¿cierto? Así que es importante que hagamos ahí un stop, que nos detengamos un poquito para poder entender de mejor manera qué significa, ¿ya? Teníamos, ¿cierto? Teníamos en la 4-2003, y recuerdo los puntos 8281, 8282, ¿cierto? Las definiciones o lo que tenían que cumplir finalmente las canalizaciones para ser instaladas, nos decía, ¿cierto?, que tenían que ser incombustibles, autoextinguentes, clase M1, ¿cierto? Y apareció una nota, si recordarán, que tenía que cumplir con ser clase M1, VOF 4, ¿cierto? Un enredo finalmente que a la larga a todos nos costaba entender o que era bastante complejo. Ahora ese punto se simplificó muchísimo, ¿cierto?, en este nuevo reglamento, pero no por eso finalmente deja de ser un punto súper contundente en lo que se refiere a qué tipo de canalización yo tengo permitido utilizar. Entonces, todos los conductores eléctricos y todas las canalizaciones que sean no metálicas para que se puedan utilizar en una instalación eléctrica, ¿cierto?, tienen que ser retardantes a la llama y tienen que ser autoextinguentes. Ya, eso es una obligación. ¿Ya? El que sean retardantes a la llama autoextinguentes. ¿Qué significa que sean retardantes a la llama? Que finalmente no propaguen el incendio, ya que cuando están sometidos a una fuente de calor, la canalización no se transforme en una mecha donde el fuego se va a expandir por ella de forma rápida. Y por otro lado, ¿cierto? Cuando existe un aumento de temperatura en esa canalización, ¿cierto? Y se empieza finalmente a hacer combustión, que automáticamente, ¿cierto?, esa combustión se detenga, se apague, ¿cierto?, en menos de 30 segundos. Eso es la propiedad autoextinguente, ¿ya? Ahora, ojo, eso no es diferente finalmente a lo que nosotros conocíamos en la norma anterior al clase M1, ¿ya? El clase M1, ¿cierto?, es una forma que existe de poder definir el comportamiento de los materiales, ¿cierto? Definir el comportamiento de los materiales en presencia, ¿cierto?, de un incendio. Es una tablita como la que yo muestro acá, donde la clase M1 es finalmente el grado más alto que puede llegar a tener una canalización que sea plástica, ¿ya? O un elemento plástico. Después la clase M0, que es como el grado más alto de protección, solamente lo tienen los cementos y los fibrocementos, ¿ya? Por tanto, una canalización, ¿cierto?, que diga clase M1, por ejemplo, va a cumplir sin ningún problema el hecho de ser retardante a la llama y autoextinguente. Ya es parte de esa clasificación. ¿Ya? ¿Cómo acredito esto? Ya lo dijimos, lo acredito a través, ¿cierto?, de certificados, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, de las mismas fichas técnicas que acrediten la producción o la fabricación, ¿cierto?, de este tipo de canalizaciones bajo estándares internacionales IEC, ¿ya? Así que son puntos súper relevantes a tener en cuenta. Ya, Carla, buena pregunta. No es lo mismo. No es lo mismo. Y ahora vamos a explicar qué significa que sea libre de halógeno. Voy a retroceder solamente para explicar algo más de este punto. A ver, los materiales como de plásticos, como es el PVC, por ejemplo, es un material que de por sí tiene halógeno. ¿Ya? El PVC, ¿cierto? La C, la última C, es de cloro. El cloro es un material halogenado. ¿Ya? Por tanto, cualquier canalización que sea de PVC no va a ser libre de halógeno. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. ¿Ya? Pero no por eso no va a ser clase M1. ¿Ya? La clase M1, como decía acá, es finalmente lo que ayuda o es una denominación finalmente de los productos que efectivamente son retardantes a la llama, que son autoextinguentes. El PVC históricamente se ha utilizado
muchísimo en todos los sistemas de canalización plástico, porque uno de los beneficios, ¿cierto?, que tiene los materiales halógenos es que precisamente ayudan a ser retardantes a la llama. Ya, es algo bien paradójico, pero el PVC en general o los halógenos en general, por naturaleza, contribuyen a que un material sea retardante a la llama. El problema es cuando ese material se quema. Ya cuando ese material se quema, el PVC, ¿cierto? Cuando finalmente hace combustión, lo que genera es humo negro, lo que genera es un gas irritante, ¿cierto? Emanado de estos halógenos que se empiezan a combustionar, ¿ya? Entonces, cuando nos enfrentamos a una canalización que es de PVC, siempre, ¿cierto? Va a tener material halogenado, ya va a ser con halógenos. Entonces, el reglamento nos pide, ¿cierto?, que cuando se trate de lugares de reunión de personas o que estén definidos como lugares de reunión de personas, tanto los materiales de aislación de la cubierta de los conductores, ¿cierto?, como también las canalizaciones no metálicas, tuberías, bandejas, ¿cierto?, molduras similares que están destinados a servir a estos recintos, tienen que ser libres de halógeno, ¿ya? Tienen que ser libres de halógeno. Eso significa que deben ser obviamente retardantes a la llama, tienen que ser no propagadores de incendio, tiene que tener baja emisión de humos, ¿ya? El humo tiene que ser, no debe ser opaco el que genere, obviamente ya dijimos libre de halógeno y de baja toxicidad. O sea, los materiales, ¿cierto?, que cumplen esto finalmente no es el PVC tiene halógeno, ¿ya? Entonces cuando hablamos de una canalización que es libre de halógeno, hablamos de una canalización que habitualmente es de un material que se llama ABS, ¿ya? El ABS se conoce, ¿cierto?, como el plástico de ingeniería, porque es un plástico muy tratado en el cual se busca, ¿cierto?, mantener estos estándares de que sea retardante a la llama, que no sea propagador de incendio, pero, ¿cierto?, pero que no tenga, ¿cierto?, estos problemas, ¿cierto?, que trae de por sí los materiales halogenados, ¿ya? Entonces, en el ABS, ojo, el ABS también tiene que ser certificado porque para que un producto sea realmente considerado libre de halógeno, la cantidad de cloro, bromo, yodo, astato, por ejemplo, que tiene que tener debe ser muy, muy bajo, menor al 0,5% de la muestra, ¿ya? Y eso garantiza finalmente que el producto sea libre de halógeno, ¿ya? Entonces, atención ahí, cuando ustedes vean una canalización que dice PVC, no es libre de halógeno, ya eso hay que tenerlo en cuenta. El cloro es halogenado, es un material halógeno. Bien, ahora, ¿qué entendemos por un lugar de reunión de personas? Eso cambió como definición, ¿ya? En la norma 4/2003 nos hablaba, ¿cierto?, de 25 personas por más de 15 minutos, entonces generaba una variabilidad, porque decíamos, bueno, ¿y qué pasa si son menos de 25 personas? Aunque estén más tiempo, bueno, ¿y qué pasa si son más de 25 personas, pero están por menos tiempo? ¿Se fijan? Ya generaba obviamente una brecha, ¿cierto? Un espacio para poder dar ahí una interpretación errónea. Para evitar eso, ahora en el artículo número 3 del reglamento, esto sí está en el reglamento, se establece que un lugar de reunión de personas va a ser todo aquel recinto cuyas estructuras soporten o permitan la capacidad de reunión a 100 o más personas. Ya así está definido, o sea, cualquier recinto que tenga esa capacidad de albergar 100 o más personas debe ser considerado como un lugar de reunión de personas. Independiente de esa definición, todos los puntos, desde la A hasta la K que ven acá en la presentación, son lugares que siempre deben ser considerados como lugares de reunión de personas. Los recintos asistenciales, los recintos educacionales, los templos, por ejemplo, o los destinados al culto, entre todos estos que están acá. Ya siempre hay que considerarlos como lugares de reunión de personas. Entonces, ahí está un poco lo que yo les contaba. Si nos vamos a química del colegio y vemos la tabla periódica, todos esos elementos que están ahí en color lila, ¿cierto? O violeta, eh, son elementos halógenos, ¿ya? Ahí tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, ¿cierto? Todos son elementos halógenos. El que más tenemos presente siempre en las canalizaciones de PVC, obviamente, es el cloro, ¿ya? Son los elementos un poco que hay que evitar, ¿ya? A tener en cuenta. Otra cosa súper relevante y que vamos a aprovechar, ¿cierto?, de aclarar, es que muchas veces nos preguntan, nos escriben preguntando dónde pueden conseguir los códigos QR, por ejemplo, de las canalizaciones. Y es súper importante destacar que las canalizaciones plásticas hasta el momento no son un producto, ¿cierto?, con exigencia
obligatoria de certificación como lo son otros. ¿Ya? La Subsecretaría de Electricidad y Combustible, SEC, ¿cierto? A través de un decreto supremo queda establecido que hay algunos productos que tienen que tener una certificación obligatoria en el país para poder ser comercializados. Ahí vamos a encontrar las cajas, por ejemplo, de derivación, los enchufes, interruptores, una serie de otros elementos, protecciones, que si no están certificadas, aunque tengan certificaciones internacionales, si no están certificadas a nivel local, o sea, si no han pasado por algún laboratorio de certificación a nivel local, no pueden ser comercializadas. Entonces, en todo ese tipo de productos, nosotros vamos a encontrar un sello SEC, ¿cierto? Donde lo vamos a poder leer, pinchar y nos va a entregar, ¿cierto? La información respectiva del producto. Pero esto no aplica, hasta el momento, no aplica para las canalizaciones plásticas, ¿ya? Si en algún momento la SEC establece, ¿cierto?, el hecho de que estas canalizaciones sean sometidas a ensayos, ¿cierto?, nacionales, claramente todos los fabricantes vamos a tener que someter nuestras canalizaciones, ¿cierto?, a testeos también de forma local, si no, no pueden ser comercializadas. ¿Ya? Así que ante la pregunta habitual que nos llega, ¿dónde encuentro el código QR, ¿cierto?, de la bandeja o moldura? Estos no existen porque no hay obligatoriedad. ¿Ya? Lo que no quiere decir que de forma voluntaria nosotros no enviemos, por ejemplo, nuestras canalizaciones a ser testeadas ya con bajo los estándares internacionales. ¿Ya? Eso es entonces el marco normativo. Espero que haya quedado claro. No sé, Carla, si se entendió el concepto de libre halógeno, si es claro para todos. Si no, me avisan y nos devolvemos a explicarlo de nuevo. Perfecto, quedó claro. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito, conocer un poquito cuáles son las soluciones, ¿cierto?, para este tipo de instalaciones que vamos a encontrar en la familia DLP Legrand, ¿cierto? Una familia de canalizaciones pionera, ¿cierto? Y con muchos años ya en nuestro mercado. A ver, dentro de la familia de molduras, que es la que vamos a revisar para este tipo de instalaciones, ¿cierto? Legrand tiene tres tipos, ¿cierto? Tres familias de molduras. Vamos a encontrar una moldura que nosotros denominamos DLP, ¿cierto? Que es la más tradicional, ¿cierto?, que es una moldura que tiene varios beneficios al momento de ser instalada. ¿Ya? De partida es la gama más completa, ¿cierto?, que existe en cuanto a colores, tamaños y accesorios para moldura. ¿Ya? Es una moldura que, a diferencia de la gran mayoría que se comercializa, esta mide 2,1 metros su longitud. Ya su tira es de 2 metros 10, no de 2 metros, y esto es pensando, ¿cierto?, incluso poder darle, como se muestra en la imagen, la vuelta, ¿cierto?, a la puerta, o poder ser instalada, ¿cierto?, en la parte superior incluso de una puerta. ¿Ya? Tiene sinergia, obviamente, a los sistemas de bandeja del EPE, ¿ya? Existe en color café, ¿cierto?, en plástico color café nativo, sin necesidad de pintar. Y otra característica bastante buena es que tiene ángulos que son variables, ya ángulos que yo voy a poder, como muestro acá en la imagen, ajustar. No todos los muros siempre son rectos y eso es una característica, ¿cierto?, muy frecuente en nuestras casas. No siempre los muros llegan justos en 90 grados, por tanto, un ángulo que sea fijo nos va a colocar, ¿cierto?, de repente alguna resistencia a poder ser montado de manera correcta en un muro. Eso, por ejemplo, lo evitamos cuando utilizamos, ¿cierto?, líneas como esta DLP, ¿cierto?, que tiene ángulos del tipo variable, por tanto el ángulo se va a ajustar y se va a adecuar también a los ángulos que tenga el muro, ¿ya? Y además tiene sinergia con la línea, con la serie oval de Beticino, que es una serie especial para instalaciones sobrepuestas. ¿Qué otra característica tiene esta línea de molduras DLP? Tiene un sistema de retención de cable, ya, por tanto, la típica pelea, ¿cierto?, que tenemos para poder guardar el cable, ¿cierto?, o cerrar la canalización cuando estoy colocando el cable acá, existe una facilidad para eso, porque el retenedor, que es una gomita que tiene en el interior de la canalización, sostiene el cable para evitar que se salga, mientras yo de esta forma cierro mucho más fácil la canalización. Ya es una ventaja, ¿cierto?, ahí en ese aspecto. En medida, dijimos que vamos a encontrar distintas medidas. Fíjense que esta moldura DLP va desde los 20 por 10, incluso hay una más pequeña, 11 por 11, hasta los 60 por 16, con un compartimento, dos y hasta tres compartimentos, si es que yo necesito llevar más de un servicio. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que queremos ocultar los cables de nuestro Smart TV, por ejemplo. Nuestro Smart TV, la gran mayoría, o lo tiene conectado a través de Wi-Fi, o algunos que quieren que funcione más rápido, incluso lo conectan con un cable de red, ¿ya? Entonces,
voy a necesitar pasar o esconder no solamente el cable de fuerza con el que alimento el Smart TV, sino que también esconder, por ejemplo, el cable de comunicaciones, ¿cierto? O de datos o el cable de video. Entonces ahí yo perfectamente podría utilizar una canalización, ¿cierto? Con dos compartimentos, pasar por uno el cable de fuerza del televisor, el de alimentación, y por el otro la comunicación, ¿ya? Y acá también está, les dejamos en la presentación la tabla de capacidades, ¿cierto? Ahí tenemos la tabla de capacidades, en la cual ustedes van a poder, ¿cierto?, saber cuántas son las cantidades máximas. Es decir, la derivación se debe realizar dentro de la caja, Cuando se instala la derivación T, ¿cierto?, por la moldura deben venir por lo menos 4, 2 fases, 2 neutros. Una moldura de tipo 12 caben toda la cantidad de cables. Alfredo, muy buena pregunta. Efectivamente, en una de 20 por 10 y 20 por 12 caben, ¿ya? De hecho, aquí como dato, nosotros desarrollamos una aplicación, ¿cierto? Que los voy a invitar a que la puedan descargar. Si se meten ya sea a través de App Store o de Google Play y buscan, ¿cierto? DLP Legrand, les va a aparecer una aplicación, ¿cierto? Con las canalizaciones DLP. Yo se las voy a mostrar ahora en un ratito más. Y esa aplicación les da la posibilidad de no solamente conocer toda la gama de soluciones de canalizaciones, de bandeja de moldura que tiene DLP, sino que además dejamos una herramienta en la cual ustedes van a poder escoger el tamaño de la moldura o de la bandeja, ¿cierto? Con la que quieren trabajar, y automáticamente les va a decir cuántos cables, ¿cierto?, les caberían máximo en la configuración fase neutro-tierra, ¿cierto?, ya sea de 1,5, de 2,5 o cuántos cables categoría 6, Ethernet categoría 6 les va a caer, ¿ya? Y les va a aparecer también, ¿cierto?, esta información indicando cuánta es la cantidad máxima y también cuánto es el 40% el que está fijado por la norma. Ojo, 40% sin el cálculo, ¿cierto?, por temperatura, sin el ajuste por temperatura, ¿ya? Así que ahí veo que Alba ya les colocó el link, los invito a que la puedan descargar, es una tremenda herramienta que les va a permitir incluso hacer sus listados de material. Les voy a mostrar después al finalizar un poquito sobre eso, ¿ya? Así que los invito a que la puedan descargar y la conozcan. Tiene muchas cosas interesantes que pueden ver ahí en esa aplicación. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos otros sistemas también de la línea del EP, mini molduras, ¿cierto? Mini molduras de 11 por 11, de 14 por 14, que son mucho más chiquititas. Estas son conocidas, no tienen una gama de accesorios, porque son conocidas como el pasacable, ¿ya? Como un pasacable. De repente no necesitamos, ¿cierto?, más que esconder un único cordón, ya recto, que va desde un punto hasta otro. Entonces, en esos casos, lo único que necesitamos es una canalización chiquitita que nos permita ocultarlo, ¿ya? Para eso sirven estas mini molduras conocidas como pasacable. Ya, hubo otra alternativa, ¿cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, algún muro, no queremos que tal vez lo blanco de la canalización resalte tanto sobre una estética no sé, tonalidades más café oscura, existe una canalización, existe una moldura de 20 por 12,5 de color café que podemos utilizar, ¿ya? Otra de las líneas de molduras que tenemos disponibles, ¿cierto?, son las molduras libres de halógeno, ¿ya? Si de repente nos encontramos con algún proyecto en el cual tengamos que hacer alguna habilitación, ya sea, pongámonos en el caso de, no sé, un centro comunal donde se reúnen los vecinos, por ejemplo, que tiene quizás una capacidad de 100 personas y tiene que ser un lugar de reunión de personas, pero necesitamos solamente ocultar un cable, ya ahí lo recomendable o lo exigido también por la normativa es utilizar un producto que sea libre de halógeno. Ya en ese sentido, los productos libres de halógeno, obviamente, ya dijimos, contribuyen a no asfixiarnos, ¿cierto?, con un humo ácido, con gases ácidos por la emanación de incendio, ¿cierto?, o por humos muy opacos que nos eviten, ¿cierto?, o nos dificulten la evacuación. Todas esas cosas, ¿cierto?, son importantes. Ya, ahí yo dejé también en la presentación un extracto de la canalización, ¿cierto?, de Legrand libre de halógeno. Pero en las molduras, ¿cierto?, que libres de halógeno, que cumplen con estas características, nosotros vamos a encontrar 3 dentro de la familia, ¿cierto?, del IPZH Legrand. Una de 25 por 25, chiquitita, ¿cierto?, una 40 por 25 cuando ya quiero llevar más cableado, y hasta una 60 por 40 cuando en realidad el volumen de cableado ya es bastante mayor, ¿ya? Entonces, en todas ellas, todas son un plástico ABS, ¿cierto? Por tanto, es un plástico
certificado libre de halógeno. Eso es súper importante. Hay materiales que son de ABS, pero que no están certificados por libre de halógeno. ¿Ya? En este caso, todas estas canalizaciones sí cuentan con el certificado libre de halógeno, ya sea tienen el de fábrica y además tienen, ¿cierto?, los ensayos libre de halógeno nacionales, ¿cierto?, realizados en CESMEC. Bien, y lógicamente, como dice la norma, con una gama de accesorios completa para poder ser instalada. Esa es la alternativa, ¿cierto?, libre de halógeno que yo pueda realizar. Como voy a utilizar molduras, si quiero instalar un enchufe, claramente tengo que apoyarme con una caja Chucky. Por tanto, esa caja Chucky también debería ser libre de halógeno. Y ahí les dejo en la imagen, ¿cierto?, nuestra caja Chucky libre de halógenos, que podría ser, ¿cierto?, el complemento a esta instalación con canalizaciones libre de halógeno en una instalación sobrepuesta, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, nuestra línea DLPS, ¿cierto?, que es nuestra línea un poco más económica, es una línea que nos va a presentar, ¿cierto?, dos formatos, ¿cierto?, de canalización. Una que es tradicional, que yo la voy a poder fijar, ¿cierto?, a través de tornillos, y otra que es adhesiva, ¿ya? Y que claramente nos va a facilitar también muchísimo el trabajo. Dice, Diego pregunta, ¿cómo podemos saber la cantidad de personas de un recinto con los metros cuadrados totales del recinto? Diego, es una súper buena pregunta. El reglamento en el artículo 3 establece solamente la capacidad máxima de 100 personas, ¿ya? Pero no establece si esas 100 personas las tengo que considerar por un metro cuadrado, por 1,5 metros cuadrados. Yo creo que ahí todavía hay algo que se tiene que un poco aclarar mejor. Yo en su momento mandé la consulta a la SEC, lamentablemente la respuesta que me enviaron no clarificó finalmente, ¿cierto?, este punto. Porque claro, yo puedo tener una cantidad de metros cuadrados en un recinto y tal vez si lo calculo por un metro cuadrado por persona, me va a dar más de 100 personas, o si lo considero por 1,5 metros cuadrados va a ser menos. Entonces, ahí yo creo que es un punto que hay que pedir un poco una aclaración tal vez mejor por parte de la SEC. ¿Ya? Yo no lo he conseguido hasta el momento. David, no por persona, por tiempo. David no tiene relación ahora con el tiempo. Antes sí, antes tenía relación con el tiempo, pero ahora ya no. Ya ahora solamente habla de una cantidad de personas en un recinto, ya en un espacio. Por eso la definición que indicaba o lo que decía David al principio, ¿cierto? No puede ser por tiempo, tiene que haber una cantidad, una densidad de personas por espacio. En el caso de la caja Chucky sí tiene obligación de certificación, ¿verdad? Sí, Brian, efectivamente es así. Ya las cajas Chucky tienen obligación de certificación, por tanto tienen código QR, nos van a poder encontrar. Ya, por ejemplo, para los productos de Legrano, ustedes se meten a la página web de Legrano de Betty Chino y hay un apartado especial de certificación donde ustedes solo colocan el código y ya pueden descargar los certificados de producto. Qué importante en este tipo de canalización, ¿cierto? También del EPS, también es compatible finalmente con la línea, también es compatible con la línea oval de Betty Chino, ¿ya? Vinieron justo, parece, a arreglar una puerta o algo detrás mío, así que tiene un poquito de silencio. A ver, ¿qué es importante? En el caso de la moldura de LPS, ¿cierto? También nos vamos a encontrar con una moldura de 15x10 en ambos formatos, tanto adhesivo como no adhesivo, una 20x12 también en ambos formatos y con toda la gama de accesorios disponibles para poder instalarlo en regla. Ya ahí tenemos la diferencia, sí, entre DLPS, por ejemplo, y DLP, ya es precisamente en los ángulos. Acá hablamos de ángulos fijos, ya en DLPS los ángulos son fijos, no son variables, ya, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hacer un repaso de los puntos. ¿Cómo instalo, por ejemplo? ¿Cómo instalo una moldura que sea adhesiva? Ya, una cosa súper relevante antes de instalar una moldura adhesiva ya es limpiar la superficie. Eso es regla de pegar cualquier adhesivo, ya no solamente el de una moldura. Si yo quiero pegar cualquier adhesivo a la larga en un muro, en una mesa, en lo que sea, ¿cierto? Tengo que primero limpiar la superficie. De lo contrario, si en la superficie hay una capa de tierra, de polvo, ¿cierto? Esto se va a pegar primero al adhesivo y el adhesivo no va a entrar en contacto con la superficie
final a la cual nosotros queremos que se adhiera. Por tanto, como regla, siempre escojo primero el trazado, defino por dónde va a pasar mi canalización, ya limpio la zona, ¿cierto? Me aseguro de que la zona quede realmente limpia, le paso un paño húmedo, espero que se seque. La idea es sacar, remover todo el polvo de esa zona y luego ahí procedo, por ejemplo, a retirar el adhesivo, ¿cierto? A pegarlo en el trazado que yo ya definí y a ejercer presión, ¿cierto? Durante unos segundos para garantizar el sello, ¿cierto? El adhesivo, ¿cierto? Esta pequeña espuma adhesiva que tiene se adhiera completamente a la superficie, ¿ya? Es importante también tener en cuenta que no todas las superficies son ideales para pegar adhesivo, eso ténganlo en cuenta. Si yo tengo un muro liso, si tengo, por ejemplo, un tabique, ¿cierto? Con algún mural o decomural, pasa, ya un adhesivo pega correctamente. Si yo tengo un muro, por ejemplo, que es muy poroso, muy rugoso, el adhesivo tal vez no se va a transformar en la mejor alternativa para instalarlo en ese punto. Ya, así que ahí hay que tener eso en cuenta. Hay muros que son como porosos, que no tienen una terminación lisa, ahí obviamente el adhesivo va a pegar inicialmente, pero con el paso del tiempo, por esas porosidades, por esos espacios, va a empezar a depositarse polvo y se va a terminar soltando en algún momento, ¿ya? Así que a tener en cuenta eso. ¿Qué instalo entonces para esos casos? Cuando sean esos casos es mucho más recomendable que hagamos una instalación del tipo más tradicional, aunque si bien es un poco más demorosa en tiempo el hecho de tener que fijar, ya sea con tornillos o con clavos, claramente para ese tipo de muros nos va a entregar un mejor desempeño, ¿cierto? Con el paso del tiempo. ¿Ya? Así que en ese caso lo mismo, acá, bueno, obviamente como va adherido de una manera distinta, no adhesiva, tal vez no es tan importante la limpieza de la superficie, ¿cierto? En el cual va a ir la canalización, pero acá, ¿cierto? Tengo que trazar el recorrido y luego finalmente perforo, ¿ya? Recomendable, obviamente, utilizar primero una broca, ¿cierto? Más pequeña para marcar, por ejemplo, y luego ya perforar donde yo vaya a realizar la instalación de manera definitiva, luego paso el cable y finalmente cierro, ¿cierto? La canalización. Son como los pasos típicos de instalación. Ya. Dentro de la serie oval de Beticino que yo les mencionaba, la serie oval es una serie diseñada para trabajar de forma sobrepuesta. ¿Ya? No quiere decir que yo no vaya a poder trabajar con otras series. ¿Ya? Yo obviamente utilizando cajas Chucky, por ejemplo, podría instalar otra serie si yo lo quiero así. Pero la ventaja, ¿cierto?, de esta serie oval es que viene con soportes o viene con, sí, con soportes que están diseñados para dejar los espacios adecuados para que el cableado pase. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos con distintos interruptores, con enchufes, con tomas, ¿cierto?, de datos, enchufes triples, donde yo voy a poder, sobre las bases que existen para poder montarlo, llegar con la canalización de buena manera, ¿cierto? Alojar, ¿cierto?, algo de cable, cerrar después el interruptor por encima, ¿ya? O incluso, ¿qué pasa cuando yo necesito, y me ha tocado ver muchos casos, de repente tengo un enchufe embutido en una caja, ¿cierto? Y necesito obligatoriamente colocar un enchufe más al lado, una extensión de ese circuito. Y lo que he visto muchas veces es que perforan un poquito por el lado de la caja embutida y sacan un cordón, ¿cierto?, por afuera que entra después a una caja Chucky. Y queda un tramo de cordón sin cero protección. Ya, eso obviamente no es correcto finalmente. Ya, se expone finalmente a que en el mismo borde se rompa el cable, quede expuesto. No es una instalación que corresponda. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, si quiero derivar desde una caja que está embutida en el muro hacia una instalación sobrepuesta, existe un accesorio. Existe esta pequeña plaquita, ¿cierto?, que lo que va a hacer es fijarse y darle un relieve, ¿cierto?, a la caja, ¿ya? Y en esa placa yo voy a poder hacer todas las derivaciones que quiera con la moldura, ¿ya? Pero le va a dar el espacio suficiente para que el cable no quede a la vista, salga correctamente desde la caja de derivación y ingrese, ¿cierto?, hacia la canalización que me va a derivar hacia una próxima caja Chucky, ¿cierto?, que pudiese estar. Pero el dejar el cable expuesto, como me ha tocado ver, de hecho voy a tomar algunas fotos para agregarlo a la presentación, que son cosas que no se deberían hacer, ¿ya? Eso, ahí tenemos nuevamente las bases donde yo voy a poder montar los módulos, esta plaquita que me sirve para derivar desde una caja embutida, ¿cierto? Y los plafones, que recuerden que ahora están normados por reglamento. Yo no puedo dejar una lámpara colgando del cable, ya recuerden que eso no se permite, por tanto, necesita sí o sí tener plafón, ¿ya? Y obviamente existen los plafones que son capaces de derivar, ¿cierto? O recibir finalmente, ¿cierto?, una moldura.
Acá yo tomé unas fotos de una maqueta, me hubiera gustado poder mostrársela, no tuve la oportunidad ahora, pero unas fotos de una maqueta que está está construida finalmente como establece el reglamento. Vamos a tener, ¿cierto?, un circuito con las protecciones, ¿cierto? Un circuito para iluminación, ¿cierto? Circuitos para enchufe. Estos tienen que salir o pueden salir canalizados, ¿cierto?, de manera indistinta, como se aprecia ahí. Y yo voy a poder derivar, ahí hay una, por ejemplo, moldura puesta con tornillo, la otra está puesta con adhesivos. Yo voy a poder pasar el cableado y llegar, ¿cierto?, ya sea a una caja Chucky, donde voy a poder instalar, ¿cierto?, mis enchufes, las tomas que necesite, o, ¿cierto?, a través de un interruptor también instalar una lámpara, ¿cierto? Aplicaciones más típicas y recomendaciones de uso, obviamente, ya lo dijimos, enchufe de repente, una lámpara adicional que necesitemos en una zona donde no hay iluminación. Todas esas son, ¿cierto?, aplicaciones más frecuentes, ¿cierto?, de las molduras o de las instalaciones sobrepuestas. Esconder los cables, ¿cierto? Si tengo que esconder los cables del televisor, ¿cierto? Fíjense ahí, escondieron los de la PlayStation. Todas estas cosas, ¿cierto?, son necesarias para que obviamente el cableado no se dañe, ¿no? Y quede también más estético dentro de una instalación. Esta presentación estará disponible, Juan, disponible. Todas las presentaciones van quedando disponibles. En esta llegada al tablero no hay requisito de que llegue con una boquilla. Brian, no hay una obligación ahí en ese aspecto de llegar, ¿cierto?, con algún terminal de prensa estopa o algo así. ¿Ya? Además que, por ejemplo, una prensa estopa no es compatible finalmente con una canalización. Estos tableros que son sobrepuestos habitualmente, o por lo menos los de Legrand, tienen un prepicado. Ya el tablero sobrepuesto tiene en la parte interior un prepicado para distintos tamaños de moldura. Entonces la idea es que tú puedas cortar el tamaño adecuado para que efectivamente cuando llegue la moldura llegue de manera justa, que no queden espacios, ¿cierto?, abiertos innecesarios dentro del tablero. ¿Ya? A la pregunta, ¿puedo pintar una moldura? Eso es una pregunta típica, ¿cierto?, que se realiza. No sé qué ustedes responderían, ¿puedo pintar una moldura o no puedo? Si alguno de sus clientes le preguntan, chuta, ¿puedo pintar esta moldura? Carla dice no. No, Diego también dice no. Ya, a ver, acá vamos a tener que establecer un marco, por eso hay de colores, dice Diego, muy bien. Vamos a tener que establecer un marco, ¿cierto?, para entender este concepto. Si nos focalizamos en la pregunta, ¿puedo? Se puede, ya desde el punto de vista de que si yo le echo pintura, ¿cierto?, a la moldura, la moldura lo va a retener, ¿cierto? Las DLP Legrand, además, que son muy lisas, lo va a aguantar finalmente esta pintura sin problema. La pregunta podría ir más orientado al si debo, ¿ya? Recordemos que una de las características que tienen las molduras, que se exige, ¿cierto?, para las molduras es que sean incombustibles, ¿cierto?, que sean retardantes a la llama, que sean autoextinguentes. Si yo no voy a aplicar una pintura que tenga unas características similares, yo lo que hago les estoy quitando finalmente la protección que tiene de por sí, ¿cierto?, una canalización. De ahí es donde nosotros tenemos que recomendar. No podemos evitar finalmente, si un cliente en alguna instalación, por ejemplo, usuario final de alguna instalación quiere pintar la moldura porque la pieza, por ejemplo, es azul o la pieza es rosada, y la verdad que finalmente ante eso no lo podemos evitar. Si no quiere hacerlo va a ser igual. Lo importante es que nosotros sepamos explicar, ¿cierto?, o podamos recordar que a la larga, al aplicar una pintura que no sea adecuada, lo que estamos haciendo es quitarle esta propiedad a la larga la canalización. Porque si la pintura no es incombustible, no es autoextinguente, finalmente, en el caso de un incendio, eso sí va a aportar a la combustión del producto, no va a ser, le extingue finalmente su capacidad de ser resistente o retardante a la llama. ¿Ya? Así que de poder se puede, de deber podríamos recomendar, ¿cierto?, que si no es estrictamente necesario, lo digamos, ¿ya? ¿Dónde puedo descargar las presentaciones anteriores? Alfonso, las presentaciones anteriores tendrías que escribirnos ahí un correíto a la Gran Academia a ver si te las podemos compartir. Albita te va a dejar seguro en el chat nuestro correo de la Gran Academia, ¿ya? Características, entonces, ya para ir cerrando, características que tienen nuestra moldura, y dijimos retenedores de cable. Acá nosotros, dentro de las propiedades que nos diferencian, y es algo que Legrand nos destacamos,
incluso desde antes de que se cambiara el reglamento, que salieran estas nuevas exigencias, nosotros ya desde antes nuestros productos cumplían con esto, porque si bien esto es más nuevo para nosotros, no es nuevo finalmente para los estándares internacionales. Ya nuestro reglamento lo que hizo es ajustarse a estándares internacionales mucho más exigentes. Y como DLP Legrand es una canalización que lleva muchos años en el mercado y en distintos mercados, sobre todo en el europeo, que son muy exigentes, ya cumplimos con todos los puntos que exige el nuevo reglamento y más incluso, ya innovando siempre con distintas soluciones o distintas cosas que ayudan, en este caso, a la instalación. ¿Dónde van a poder encontrar más información también de esto? A través de nuestro sitio web de Legrand. Ya ahí vi también que Alba les compartió el link para que puedan descargar la aplicación de DLP. Los invito a que la descarguen y que la utilicen, que la prueben, ¿cierto? Con ella van a poder hacer varias cositas, ¿cierto? Interesantes, hacer sus listados de materiales, mandárselos al correo, en vez de buscar, ¿cierto? En el catálogo, que a veces es más costoso, más tedioso, ¿cierto? Acá ustedes van a poder hacer su configuración de canalización, mandárselo al correo, enviárselo, por ejemplo, a su distribuidor si quieren una cotización de eso, ¿cierto? Después le dan un llamado y le dicen, oye, te envío un listado de material, cotízamelo. Van a poder descargar las fichas técnicas de instalación, también están en la aplicación, las especificaciones técnicas para proyectos. De verdad que es una aplicación con mucha información y herramientas finalmente que facilitan el trabajo. 2 artículos técnicos para el que quiera conocer mucho más en detalle qué son, ¿cierto?, las canalizaciones en general, cuáles son todas esas características, y uno de libre de halógeno para los que quieran profundizar también en ese aspecto. Ahora, un punto súper importante, Alba ya les acaba de compartir, de hecho yo lo voy a dejar anclado arriba, ¿cierto? Alba les acaba de compartir un link, ¿cierto? Para que puedan descargar la guía del electricista. Ya desarrollamos con varios colegas, ¿cierto? Se desarrolló una guía con todos los tips, ¿cierto? De instalación en base al nuevo reglamento. Un librito, ¿cierto? De mano que ustedes lo quieren obviamente imprimir o tener en digital en su teléfono, les va a servir, ¿cierto? De muchísimo, porque van a poder ir revisando detalles, cosas que de repente se me puedan ir, de los enchufes, de la canalización, de las cajas. Voy a poder ir a ese librito y revisar. Ya es una guía compacta y bien útil para realizar sus proyectos y sus instalaciones de acuerdo al nuevo reglamento y utilizando ciertos productos de Legrand y Vitichino. Ya para finalizar, espero que todo lo que obviamente hayamos visto sea de utilidad, hayan quedado claros varios puntos. Las instalaciones sobrepuestas nos pueden salvar en muchas situaciones, nos pueden ayudar en muchos lugares, ¿cierto? De repente nos falta alguna toma, lo importante es hacerlo bien, ¿cierto? Cumpliendo las reglas para que sea una instalación segura y duradera, ¿ya? El cumplimiento de las normas de instalación siempre es fundamental. Nosotros tenemos que velar por eso. Un producto de calidad, ojo, siempre va a ser más seguro y más duradero. A veces nos vamos por las alternativas más económicas, ¿ya? Y eso es que al rato la canalización está quebrada, tengo que cambiarla, o al par de meses ya se empieza a poner amarilla, o incluso no revisten tanta seguridad, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta eso. Hay que escoger siempre el tipo de bandeja o de moldura más adecuada para cada instalación. Si sé que es un lugar de reunión de personas, debo inclinarme por una moldura libre de halógeno, ¿cierto? Antes de que una moldura de PVC, ¿ya? Y obviamente siempre que hayan dudas, y esto lo decimos siempre, a veces las dudas surgen cuando enfrentamos los proyectos o las instalaciones, pueden contar obviamente con nuestra asesoría, ¿cierto? Y nuestra ayuda en todo lo que necesiten. De hecho, nuestro colega Christopher está constantemente en el chat, ¿cierto? De asistencia. Si ustedes de repente tienen alguna duda con algún producto, con algo, pueden entrar a la página de Legrand, ¿cierto? O de Vitichino, y en el chat van a poder al tiro entrar en contacto con un ejecutivo que les va a ayudar, ¿cierto? A resolver dudas que ustedes puedan tener, ¿ya? Entonces, eso es de mi parte. No sé si hay preguntas, creo que traté de irlas respondiendo de inmediato, y obviamente si salen en alguna instalación, cuenten con eso. Vamos a estar siempre disponibles para poder apoyarlos. ¿Bien? Perfecto, gracias Salvador, no sé si me Veo que ahora escuchas. se está conectando ahí. Ahora sí te ves en HD, delante te veía. Hola, perfecto, muchas gracias Salvador por tu presentación, y bueno, gracias a todos por acompañarnos, como les decía, en este tercer webinar de esta especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Ahí en el chat les dejé
también el formulario de inscripción para el próximo lunes. Ya vamos a la mitad de este ciclo, así que la idea es que nos puedan seguir acompañando para que puedan complementar con todos los temas que hemos preparado para ustedes. Así que gracias, Salvador. No hay más preguntas. Yo revisé el chat y ya respondiste todas. Así que para despedirnos nada más que agradecerles y dejarles en pantalla una breve encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar su experiencia, qué otros temas de interés les gustaría ver en próximos webinars. Así que eso, no olviden descargar su diploma de participación que va a llegar a través de un correo de agradecimiento tan pronto cerremos la sesión por acá por el Click Meeting. Salvador, no sé si quieres agregar algo más, pero por mi parte estamos listos y bueno, espero descarguen la guía del electricista, que bueno, como decía Salvador, fue un trabajo en conjunto con varias colegas de Legrand y la información está muy, pero muy buena. Por mi parte, más que agradecerles el tiempo y que nos vemos, ¿cierto?, en las próximas capacitaciones. Un abrazo grande y buen día. Que estén muy bien, muy buen día, muchas gracias a todos. Carla, veo que no te puedes registrar, ¿será que ya te registraste previamente? De todas formas voy a revisar, no vaya a ser que sea el link que está fallando, pero te lo voy a colocar nuevamente acá. A veces cuando la persona ya se registra con ese mismo correo, no te deja registrarte otra vez. Entonces, intenta tal vez con otro correo que utilices y esperemos te funcione de ahora en adelante. Ya listo, perfecto, Carla, muchas gracias. Ahora sí, los dejamos. Muy buen día para todos y nos vemos entonces el próximo lunes. Que estén muy bien. Buena semana para todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.